Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me habéis preguntado mucho, tanto por YouTube como por Instagram, y es el tema de las inversiones. Obviamente la situación actual hace que muchas personas se lo estén planteando y concretamente me habéis preguntado mucho sobre las inversiones en oro. Por lo tanto es el tema que vamos a tratar en este vídeo, pero primero creo que es conveniente tener algunas consideraciones en mente sobre el dinero y sobre el oro, así que voy a comenzar con una breve introducción histórica de la evolución del dinero. A continuación ya hablaremos un poco sobre si es conveniente o no invertir en oro en épocas de crisis y qué podemos recibir o esperar a cambio de esa inversión que realicemos en oro y de qué formas lo podemos hacer. Y finalmente hablaremos sobre algo que a mí me parece bastante interesante y es el hecho de que exista una economía sin dinero en efectivo. Quiero hablar un poco de esto porque muchos me habéis estado preguntando también por el tema del patrón oro, así que vamos a hablar al final del vídeo un poco sobre este tema. El dinero que conocemos hoy en día ha surgido de forma evolutiva. Hace años, al principio, lo que existía era una economía de autosuficiencia en la que había pocas transacciones. A medida que estas transacciones se fueron incrementando, pasamos a una economía de intercambio, la cual permitía la especialización de los individuos. Esta economía de intercambio comenzó con el trueque, que era el intercambio de bienes por otros, y a medida que estas transacciones se iban aumentando, evidentemente comenzó a notarse la complejidad del sistema y de las problemáticas que surgían respecto a los precios relativos de los bienes. Todo esto comenzó a dar una serie de ineficiencias y por ello comenzó a surgir el dinero como forma de revolución social y económica. El dinero inicialmente no es como el que conocemos hoy en día, sino que tenía una forma de mercancía que era lo que se conocía como dinero mercancía. Es decir, consistía en bienes que tenían un alto grado de intercambiabilidad y de valor. Sobre todo se realizaba mediante el intercambio de ganado, pero poco a poco fue dando paso a los metales preciosos. Así, de forma evolutiva y descentralizada, surgen los intermediarios que intentaban ayudar a los comerciantes. Sin embargo, los intermediarios se dieron cuenta de que los comerciantes que depositaban su dinero no lo reclamaban todos de forma simultánea, por lo tanto había momentos en el tiempo en el que seguían manteniendo los depósitos que estos comerciantes habían dejado. Poco a poco así fueron surgiendo los intermediarios financieros. Al principio los intercambios se realizaban entre los clientes de un mismo banco, es decir, era un dinero interno. Pero después los distintos bancos establecen relaciones entre ellos para compensar pagos y depósitos de distintos bancos y ya tendría lugar un dinero externo, de forma que pudiesen atraer a más depositantes. El problema principal que tenía el dinero bancario era la confianza, de forma que para garantizar la confianza se creó un monopolio de emisión de dinero en curso legal a una entidad financiera, de forma que nacía el dinero fiduciario. Las innovaciones tecnológicas aplicadas al sistema financiero y de pagos han permitido el surgimiento del dinero electrónico. Este dinero electrónico permite la disminución de los costes de transacción, sin embargo ha sido también muy criticado debido a que pierde el carácter de anonimidad. Esto hace que muchos individuos sientan inseguridad y prefieran retornar al efectivo o también quizá al criptomercado. Hace años lo que existía era el patrón oro. Esto implicaba que la masa monetaria estaba respaldada por valor o por cuantías de oro. Esto funcionaba muy bien hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, debido a la decadencia, al desastre que supuso y sobre todo a la crisis económica que estaba teniendo lugar, los países lo que necesitaban era la impresión de billetes, precisamente para reconstruir las ciudades, para impulsar la economía, para volver a reconstruir la infraestructura, ¿no? Entonces, esta impresión de billetes no podía ser respaldada por cantidades de oro porque no existía tanto oro como para respaldar esa impresión de billetes masiva que se produjo, y encima el oro tarda en conseguirse. No es como los billetes que los puedes imprimir de un día para otro. Por lo tanto, el sistema del patrón oro era inefectivo y se dejó de utilizar. A partir de entonces comienza a usarse el dinero ya de forma más como lo conocemos en la actualidad y como lo entendemos hoy en día. Esto tampoco está exento de limitaciones porque existe la inflación, la hiperinflación, las fluctuaciones monetarias, existe la devaluación, la depreciación, etc. Estas son algunas debilidades que tiene el dinero físico y que sobre todo se aprecian en épocas de recesión o de crisis. Por eso también es algo que afecta evidentemente a las inversiones que tengas en la bolsa, y es por ello por lo que mucha gente se plantea invertir en oro, porque puede ser un poco más estable.
Lo importante del oro es que es un bien escaso, es decir, es limitado y conseguirlo cuesta. Esto es precisamente lo que le aporta valor. Además, es un bien aceptado generalmente de forma universal, por lo tanto, vayas donde vayas, la gente va a apreciar y va a saber que es un bien que realmente tiene mucho valor. Si lo que te interesa es invertir en oro, entonces estás pensando en invertir en commodities, que es precisamente donde se encuentra este activo. Es algo que suele interesar bastante en época de crisis porque es cierto que suele ser un activo medianamente estable, aunque sí que es cierto que tiene sus fluctuaciones y es cierto que no genera grandes beneficios, pero el oro lo bueno que tiene es que nunca bajará de cero, es decir, nunca va a tener un valor cero o un valor negativo. Esto es lo que lo diferencia de otras acciones, otros precios de acciones que, como habréis visto, con esta crisis se han desplomado. Esto es algo que no va a ocurrir con los precios del oro, al menos no en una situación de crisis. Sí que es cierto que obviamente sus precios suelen variar, pero tampoco de una forma realmente brusca y desde luego es una inversión en largo plazo. Es decir, estas variaciones no se suelen producir de un día para otro. Normalmente el oro, si inviertes en ello, tienes que tener en cuenta que es algo a largo plazo. Existen dos formas de invertir en oro. Por un lado puedes invertir en lo que sería oro financiero y por otro lado puedes invertir en lo que es el oro físico, es decir, en lingotes o monedas de oro o de la forma que sea. La diferencia fundamental va a ser la tangibilidad, ¿no? Evidentemente el oro financiero no va a ser tangible y el oro físico sí que va a ser tangible. La elección entre uno de estos dos creo que es bastante subjetivo. Hay personas que tienen una cierta cartera, que tiene diversas inversiones y que obviamente esas inversiones son intangibles. Entonces quizá le interese tener una única inversión que sea tangible y entonces esté interesado en el oro físico. Por otro lado, puede haber personas que prefieran el oro financiero, pues porque la tangibilidad de ello le da un poco igual. En mi opinión, yo elegiría uno u otro, sobre todo por dos cosas fundamentales. Por un lado, obviamente, en cuanto al oro físico, tienes que tener en cuenta que recurrirás en unos costes de almacenaje porque esos lingotes, monedas o lo que sea lo vas a tener que guardar en algún sitio y normalmente la gente contrata seguros pues para evitar los robos, por ejemplo. Y suelen pagar también ciertas cajas de seguridad que es donde los almacenan. Por lo tanto, el oro físico puede llevar aparejado mayores costes en ese sentido. Además, también quizá el oro financiero sea más fácil a la hora de la compra-venta, sea bastante más sencillo, más ágil, más rápido y tengas menos problemas. Entonces yo elegiría entre el oro financiero o el oro físico un poco en base a eso, pero esto yo creo que ya es muy subjetivo de cada uno. El precio del oro, a pesar de que generalmente es más o menos estable, sí que es cierto que tiene diversas fluctuaciones y obviamente en épocas de crisis suele aumentar, debido a que todas las personas se abalanzan a comprar oro porque el oro, más que una inversión, es un valor refugio, es decir, como os he dicho, no os va a generar grandes beneficios en comparación con otras inversiones que podáis tener, sino que es algo que lo que hace es mantener tu poder adquisitivo. Así que, como es lógico, los precios del oro normalmente suben cuando hay una crisis o una recesión. Por tanto, no considero que sea el mejor momento para comprar oro. Yo compraría oro cuando los precios fuesen más razonables, en una época de mayor estabilidad financiera, pero que se esté viendo que nos estamos acercando a cierta recesión o a cierta crisis. Como os he comentado, no va a disminuir su valor, el oro no va a valer cero nunca, a menos que existiese alguien que inventase una especie de oro artificial que sea calcado al oro que tenemos hoy en día, al oro real, y eso de momento no existe. Por lo tanto, esta escasez del oro es lo que le proporciona el valor. Por lo tanto, lo interesante será mantener un pequeño porcentaje de toda tu cartera en la inversión en oro. Yo no invertiría en oro más de un 15% respecto a la cartera que tú tengas. En realidad yo recomiendo en torno a un 10% para invertir en oro, debido precisamente a lo que os he dicho, que no es un activo que realmente os vaya a reportar rentabilidad. Si tú tienes, por ejemplo, sobre todo oro físico, si tienes un lingote, dentro de un año ese lingote no te va a generar otro lingote, por lo tanto, como no te va a generar realmente muchos beneficios, tampoco es algo que sea conveniente que tengas en una gran proporción, pero sí que es algo que evidentemente te ayuda a respaldar tu riqueza en momentos de crisis. El precio del oro tiende a subir en las épocas de crisis, pero esto no tiene precisamente por qué ser algo beneficioso o favorable, porque obviamente en épocas de mayor incertidumbre económica la gente quizá no esté tan dispuesta a pagar los precios que haya en esos momentos por el oro, porque quizás son demasiado elevados.
Lo importante es tener una cartera diversificada, tener un pequeño porcentaje de esto es bastante interesante porque te mantiene pues eso, la riqueza, la capacidad adquisitiva en momentos de inestabilidad económica, después el resto de tus inversiones y después por otro lado también es importante tener dinero físico y efectivo como puede ser en cuentas de ahorro por ejemplo. Y ya que hablamos del dinero en efectivo, quería hablaros también de este tema porque hay mucha gente que se lo está planteando, hay economistas que cada vez le están dando más importancia. Y con todo esto que ha surgido con el tema de las criptomonedas, con el dinero electrónico y demás, cada vez es algo que se está teniendo más presente. Y es el tema de la economía sin dinero efectivo. La cosa es que el dinero metálico puede sufrir mucho en el caso de que el mercado de fondos prestables se vacíe a un tipo de interés real negativo. Y digo real porque el tipo de interés nominal no podrá bajar del 0%. Es decir, está limitado inferiormente. Esto es así porque las personas preferirán guardar su dinero en casa, bajo el colchón o como sea, en lugar de prestar y encima tener que pagar por prestar dinero. La eliminación del dinero metálico evitaría este problema de limitación inferior y entonces se podrían bajar estos tipos de interés nominales por debajo de cero. Eliminar el dinero metálico y usar, por ejemplo, el dinero electrónico permitiría a las autoridades poder bajar el tipo de interés nominal por debajo de cero y eliminaríamos este límite inferior. Esto sería algo bastante beneficioso, pero sí que es cierto que si eliminamos el dinero metálico existirán una serie de inconvenientes. Una sería la pérdida del anonimato en las transacciones y por otro lado también la desconfianza o la inseguridad de las redes de estos medios. Es decir, muchas personas se sienten inseguras a la hora de realizar transacciones que sean electrónicas, de la seguridad que esto pueda tener. Y obviamente también tendría una importante dificultad a la hora de la implantación debido a que existen personas mayores que quizá no lo controlen tanto o personas más desfavorecidas que no puedan acceder a esta forma de gestionar el dinero de forma, por ejemplo, electrónica. Si esto ocurriese realmente sería un gran avance, pero también es cierto que no sería un gran cambio cuantitativo porque en la actualidad ya son muchos los países que realizan sus transacciones sin usar el efectivo. También es cierto que esto depende un poco entre países. Por ejemplo, en Suecia las transacciones que se realizan en efectivo son casi nulas y en España existe todavía como un 50-50% de transacciones que se realizan en efectivo o de otras formas. Existen muchas personas que creen que el dinero cada vez está teniendo menos fiabilidad porque desde luego la inflación y demás están haciendo que las personas crean menos en el valor del dinero. Y hay personas que también incluso defienden que se retorne al patrón oro. Yo considero personalmente que es algo muy complicado porque hoy en día a veces los niveles de masa monetaria que se necesitan pues es como lo que ocurría en la Primera Guerra Mundial. No es algo que vaya a ser que pueda ser otra vez sustentado en base a cantidades de oro. Por lo tanto, yo no creo que sea factible volver al patrón oro, no creo sinceramente que eso vuelva a pasar, ni a ningún sistema que sea parecido a ese, sino que más bien tirará más por el campo del dinero electrónico. Y eso es todo, espero que os haya servido el vídeo y que os haya sido útil. Si es así, no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este y nos vemos en el siguiente vídeo.